Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Off, el podcast de ciencia para la innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. Escuchamos el canto de un cucao, una voz característica de los bosques de Chile, uno de los paisajes favoritos en Ciencia 2030. Y es que hoy en Ciencia en Off conversamos con el doctor Claudio Ramírez, director ejecutivo de la iniciativa Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030. El doctor Claudio Ramírez es biólogo de la Pontificia Universidad Católica, doctor en Ecología de la Universidad de Chile, es director del área de biodiversidad del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca y, como hemos dicho, director ejecutivo de Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico. Su interés de investigación se centra en las interacciones insecto-planta desde una perspectiva que aborda causas proximales, ecológicas y distales, evolutivas. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Entremos en materia de cambio climático, Claudio. Informe tras informe del IPCC, ¿cierto? La ciencia viene diciendo es ahora o nunca. Y parece ya como el cuento de Pedrito del Lobo, ¿no? Es ahora o nunca. Hace bastantes años ya, además estos informes añaden que aunque hiciéramos lo que los países han puesto como meta, no es suficiente para evitar los problemas que se desprenden de este cambio climático que estamos viviendo, ¿no? La pregunta es, ¿crees justo que esta generación dilate la respuesta frente a esta crisis? Yo creo que no es justo dilatarlo. Tenemos que trabajar desde ya, desde la ciencia particularmente, porque el cambio climático es un fenómeno difícil de estudiar, de comprender. La característica de muchos científicos está esta necesidad de estar muy convencidos de algo, ¿cierto? De buscar información y existe también muchas veces temor a tener un juicio muy fuerte. Entonces, a eso quizás también yo creo que ha ido dilatando un poco la respuesta pero ya hay suficiente evidencia de que hay un calentamiento global por efecto invernadero que tiene consecuencias y como les contaba, o sea, ha demorado, pero ya no se puede dilatar más. Y también, más allá de la evidencia que los científicos han venido recolectando, está el hecho de que la sociedad entera, la sociedad civil está percibiendo esto. Yo sí creo que ha sido súper importante. Los déficits hídricos producto por la disminución de las lluvias, o por otro lado, las excesivas precipitaciones que se han producido en algunos lugares del mundo, también las olas de calor y de frío, fenómenos tan extremos que se han venido dando, han puesto en alerta a la sociedad porque está afectando directamente. De hecho, perdona Claudio, pero de las 10 cosas fatales que podrían ocurrirle a una nación, Chile aparece en las 9. ¿Cómo desde la sociedad civil también comprendemos que nuestra sociedad, como la tenemos construida, ¿no? Nuestra forma de consumir es la que está generando porque no es que hayan buenos y malos, que solo sean las grandes industrias las causantes, sino que también tiene que ver con nuestro propio comportamiento y cómo hemos estructurado esta sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversación entre ciencia y sociedad civil respecto de lo que viene hacia adelante? ¿Cómo crees tú que podríamos diseñar esa conversación? Sí, yo creo que parte importante de esa conversación debe iniciarla, yo creo que la comunidad científica, tratando de salir más allá de su frontera, tratar de impactar mayormente en el quehacer de la sociedad civil, como lo ha hecho el IPCC, ¿cierto? De generar estos informes, porque la comunidad científica tiene información y de esa manera uno podría encauzar un poco el modo de vida que lleva la sociedad global, pero yo creo que por ahí va por el lado de que nosotros los científicos tratemos de mostrar la importancia que tiene, por ejemplo, la biodiversidad para la mantención de una serie de procesos, como por ejemplo los servicios ecosistémicos. Y ahí se cruza con lo que tú comentas, ¿cierto? Con el factor económico. En la sociedad que vivimos, en una sociedad que ha dependido mucho de las materias primas, del uso de la naturaleza, y hasta unas décadas atrás esto parecía no tener límites, ¿cierto? Claro. Pero ahora nos damos cuenta de que reducir la cobertura vegetacional
tiene consecuencias. Los científicos vienen, y científicas vienen mencionando hace tiempo, pero no ha sido hasta ahora que nos llega encima. Entonces, nuestra misión como científicos es, y también yo creo que con el apoyo de, de otros expertos, otros especialistas en comunicaciones, por ejemplo, de dar a conocer la información científica ya recopilada que nos muestra eso, de que en los sistemas naturales, los sistemas que están, por ejemplo, los bosques del Amazonas, por ejemplo, el mismo mar, la Antártica, son lugares que proveen de servicios ecosistémicos globales de conservación de los niveles de temperatura, principalmente en la Tierra, ¿cierto? Pues lo que debemos tratar de preservar. Entonces, la economía extractiva, la economía demasiado centrada en el uso de la naturaleza, tiene que ser revisada para generar una economía que sintonice con la dinámica de los procesos naturales. Yo creo que no está muy impregnada en la comunidad global. Vivimos en una sociedad globalizada, pero globalizada económicamente. Pero no vivimos en una sociedad globalizada en otros ámbitos. Lo vemos patéticamente en el último tiempo, como un país agresor invade a otro y la comunidad no hace mucho. Y lo vimos patéticamente también con el COVID, ¿cierto? Con que los países no se organizaron para enfrentarlo. Cada país se organizó a su manera y vivimos durante 2 años el sálvese quien pueda. Yo pienso, y tengo una reflexión que tienen varias personas, que la velocidad con que eso está avanzando, este cambio humano, digamos, este cambio de la conducta del ser humano, es una tasa lenta todavía para los cambios que se están generando por el mismo ser humano. O sea, los cambios en la temperatura pareciera ser que son mucho más rápidos que los cambios en que la sociedad humana enfrenta este nuevo mundo. Entonces ahí está el riesgo de que mientras el calentamiento global avanza a 3 pasos, nosotros avanzamos a 1. Pero tenemos que acelerar el tranco porque están ocurriendo a distintas velocidades. Sí, parece ser que estamos como desfasados, ¿no? Estamos como desfasados. Hay una cosa interesante, Fernando, que quisiera comentarte, que yo solo he escuchado a los climatólogos y a largos científicos, que usualmente también se habla de que el cambio climático ha existido en la Tierra, y a muchos científicos les ha costado todavía separar, digamos, lo que es cambio climático natural, como las fluctuaciones de la Tierra y del sistema solar incluso, que demoran millones de años, de lo que es propiamente tal debido al ser humano. Entonces, eso yo creo que en los últimos años se ha venido a ya tener claridad que hay una cuestión que no es natural, que no es un cambio climático natural de larga data, sino que más bien reciente. Entonces también ahí ha habido ahora más que nada una seguridad de que son cuestiones que no vienen de millones de años atrás ocurriendo, que hay un porcentaje, pero el porcentaje del efecto reciente de los últimos siglos es mucho mayor, es la importancia relativa. Claro, es muy de hace poquito que se tomó la, no sé si la decisión, pero sí se incorporó el antropoceno como algo real y al, y, Exacto, y- y- exacto. y al hombre en el centro de esta problemática planetaria. El hombre y la mujer, hay Ah, que recordar. bien, por cierto, por cierto. Conversamos con el doctor Claudio Ramírez, director ejecutivo de Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico de la Universidad de Talca. Entrando en materia de bosques, que es lo que nos convocó a esta conversación, ¿cómo debemos abordar el tema de los desiertos verdes, Claudio? Las plantaciones, grandes plantaciones que se están secando, incluso de nuestros árboles nativos. Ujú. Claro, esto ha ocurrido de hace ya unas décadas, sobre todo en Europa, y algo lejano para nosotros. Eh, un colega de aquí, la Universidad de Talca, nos contaba el otro día que viene de Europa y estuvo en Portugal, cómo en las palmas en Portugal se están secando. Hay una serie de árboles que dada la acumulación de menos lluvias se han ido deprimiendo y lo que se llama, en un fenómeno que se llama decaimiento. En el hemisferio norte se ha registrado y en Sudamérica ahora estaban apareciendo estudios, algunos preliminares todavía, pero que muestran
que la acumulación de déficit hídrico y, y a veces también arremetida de patógenos y otros organismos que, por decirlo de alguna manera, hacen leña del árbol caído, han estado expandiéndose y es un fenómeno muy complejo porque esto se da en ambientes naturales, como le ocurre al ciprés, le está ocurriendo a la araucaria, a los robles. eh, entonces tenemos esta situación bien delicada que es difícil de revertir porque tendríamos que generar lluvia, ¿cierto? Deberíamos generar algo. Lo más probable es que estos fenómenos continúen y de alguna manera en los siglos que vengan se pueda revertir si cambian los patrones de lluvia, producto de que desaceleremos el calentamiento global. También podemos desarrollar tecnología para reducir los riesgos de incendios, por ejemplo, que van asociados con este decaimiento y con otros posibles riesgos. La ciencia puede contribuir a generar, por ejemplo, rutas seguras, rutas menos riesgosas, conductas, periodos de mayor o menor riesgo para, digamos, establecer ciertas cuarentenas en los bosques. Eso es lo que yo me imagino, es lo que creo que puede ocurrir, pero yo creo que ser optimista en el sentido de que con la ciencia podemos tratar de al menos no revertir, pero sí disminuir la intensidad de esos fenómenos. Bueno, Sí, tratar de aminorarlo y además generar una resiliencia que ya se está haciendo como un temón, ¿no? Porque pueden claro. venir migraciones de personas, de millones de personas que queden desprovistas de agua Mm. en localidades donde solían tenerla. Son cosas que ya estamos viendo en el país. Sí, 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 que me acordé de algo que puede ser también interesante sobre esto y dime. que también hay mucha investigación, pero todavía falta que tome cuerpo real, que es Mm. la restauración ecológica, la restauración de los bosques, que es algo que es difícil, o sea, no es llegar y plantar árboles. Hay todo un conocimiento que hay que tener, por ejemplo, sabemos que los microorganismos son importantes, sabemos que hay un efecto nodriza para que una plántula, por ejemplo, que tú pones en un lugar no esté sola, tiene que haber otras plantas que son parte del desarrollo de las plantas. Entonces, todo ese conocimiento de reforestación también puede ser un camino bonito para compensar el, el decaimiento, generar unas matrices de humedad mayor para que se retenga. Podemos ocupar tecnología para, por ejemplo, aumentar la cobertura del suelo con ciertas plantas nativas de rápido crecimiento que permitan mantener la humedad y de esa forma a estos árboles grandes evitar que pierda mucha agua el suelo. Y así, hay varias ideas que se pueden ir dando. Yo creo que por eso tenemos que no deprimirnos y decir, "Oh, esto ya está acabado". Yo creo que no, yo creo que hay inteligencia, hay mucha inteligencia, sobre todo en los jóvenes. Claro, y para lo que hablábamos al principio, no Mm, dejárselo a las generaciones que vienen el problema, sino que también tratar de claro, resolverlo los que de algún modo lo iniciamos. Claudio, claro. coméntame un poco cómo está el Ciencia 2030 abordando estos tremendos desafíos. Justamente Ciencia 2030 nace por la inquietud de grupos de académicos de las 6 universidades que conforman el consorcio, preocupados por todos estos grandes temas, preocupados porque Chile es un país que necesita, como lo mencionabas tú al inicio, ¿cierto? Generar conocimiento, que tenga una economía más poderosa, pero con una armonía con el entorno, desarrollar conocimiento autóctono, o sea, local, con relevancia internacional. Y entonces, en Ciencia 2030 nosotros queremos que la formación de los estudiantes, las chicas y chicos futuros científicos o futuros emprendedores científicos, tengan en su formación estos elementos, esta preocupación por la naturaleza, por el cambio climático, por la crisis hídrica, y que no se remita su formación de ciencia a saber la ciencia básica, que hay que saberla, pero hay que también, sobre todo, meter un poquito las manos en su formación sobre estos temas a través de actividades principalmente activas de educación. Mm. En eso estamos, yo diría, en Ciencia 30. Tratar también que la universidad, a través de los estudiantes, pero también a través de sus académicos y académicas, traspase la frontera de las
de las universidades y se acerque más a la realidad local para proveer de soluciones, para incluso reorientar su investigación hacia esta urgencia, complementar su investigación también, no necesariamente reorientar, es muy difícil de repente reorientar una línea de investigación que lleva décadas, pero sí complementarla, sí reunirse con capacidades cercanas dentro de la misma universidad o del consorcio. Muy bien, Claudio. Mira, para finalizar, ya que mencionabas las soluciones, nosotros estamos en medio del proceso, ¿no? de contarle a quienes nos escuchan, en este proceso convocatoria a los estudiantes del consorcio para la realización de este formato concurso que hemos llamado Hackathon, ¿cierto? Por el cambio climático, precisamente, en la región antártica y subantártica. Quería pedirte un llamado para que los estudiantes se inspirasen y participaran con miras a dar solución científica a 5 desafíos en el territorio que recuerdo. Son especies invasoras, desequilibrio en ecosistemas costeros, nuevos cultivos sustentables, turismo sustentable e identidad antártica. Como lo comentábamos recién, nosotros queremos movilizar a los estudiantes hacia esa ciencia más aplicada y la formación, quizá más que estar en una aula con un profesor o en un laboratorio, el nuevo paradigma de educación apunta a una educación más activa por parte de los estudiantes, que ellos sean realmente los actores. Entonces, las iniciativas como la Hackathon, que es en el fondo que los estudiantes hackeen un problema, pero con sus ideas, con su análisis, con su mirada, con su bagaje, aunque sea brevemente menos científico, sí es importante, y sí es reciente también, ellos propongan soluciones a estos desafíos que tú mencionaste y que aquellas propuestas de solución, de enfrentar el desafío sean las mejores, bien evaluadas, les demos la posibilidad de que la ejecuten. Nosotros pensamos que de esa forma un científico o una científica puede vibrar más, puede en el fondo acercarse más a la realidad de la ciencia. Y en Ciencia 2030 queremos promover esta hackathon y ojalá otros más hackatones para que los estudiantes de las universidades se involucren, piensen y tengan una actividad de formación distinta, estar estudiando para una prueba, por ejemplo, o memorizando cosas, ¿cierto? Sino que más bien sentirse como actores de una solución. Así que esa es la invitación a todos los estudiantes de ciencia pre y posgrado de las universidades del consorcio que se involucren, que formen equipo, que no tengan miedo, que no va a ser la única, no va a ser la última, así que vamos a seguir en esta actividad para que los científicos y científicas tengan también una mirada hacia otras universidades, porque eso también es muy interesante, cómo salen de su propia universidad y miran qué está pasando en universidades hermanas, como somos las universidades del Consejo Rectores, universidades públicas y privadas tradicionales que tenemos en el mismo horizonte, diría. Perfecto, Claudio. Aprovechamos entonces de extender el llamado a los estudiantes para que se sumen a la Hackathon por el cambio climático en la región antártica y subantártica. Toda la información está disponible en nuestro sitio web www.ciencia2030.cl. Muchas gracias, Claudio, por tu tiempo, por toda tu sapiencia y tu mirada ecologista, digamos, y sobre todo agradecerte la mirada positiva respecto, digamos, a los titulares que nos inundan a diario, digamos, que nos quitan mucho las ganas de vivir un día más, pero cada día su afán. Cada día su afán, exactamente. Muchas gracias a ti, Fernando. Esto fue Ciencia en Off, el podcast presentado por Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. En una próxima entrega seguiremos conociendo a los investigadores del territorio sur subantártico de Chile, en el que continuaremos nuestra conversación acerca de los desafíos de la ciencia para la nueva década.